Gloria al Señor, mis amados hermanos, estamos estudiando Números, nos toca el capítulo 8 y quiero recordarte que en el capítulo 7 vimos que Dios manda, provee y direcciona. Vimos que terminó Moisés la obra que se le encomendó. Vimos que Dios define qué tomar y para qué utilizarlo. Y vimos que el orden en el que los príncipes presentaron su ofrenda era el mismo que en el que se acomodaban alrededor del tabernáculo. Vimos que Dios había decidido hablar con Moisés personalmente. Acuérdese, así como Dios crea, ordena y delega, lo mismo sucede en el servicio. Dios ordena el servicio, Dios decide quién le sirve, Dios decide cómo le sirve, Dios decide cuándo le sirve. Eh, y ahora es el momento de, en este capítulo 8, vamos a ver que empieza la consagración de los levitas. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Nosotros tenemos la, el pensamiento de que candelero es un lugar donde se ponen las velas, ¿verdad? Cuando decimos candelero pensamos eso. Y usted ha visto que lo dibujan los 7 brazos y arriba como para poner 7 velas. Pero la verdad de eso es que los candeleros en realidad eran unos portalámparas. Y eran unas lámparas de aceite, no eran velas que se ponían ahí, eran unas lámparas de aceite. Entonces, en este caso dice, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. ¿Ya vio? ¿Qué está diciendo? Las iba a poner en orden. Están, el candelero es el portalámparas, entonces hay una lamparita en cada brazo del candelero y si usted ha visto, ¿quién alguna vez vio la lámpara de Aladino? ¿La vieron, no? Entonces, tiene un piquito, ¿se acuerdan? Bueno, ese piquito tenía que estar orientado hacia adelante. Tenía cierta simbología eso, pero además de eso, mire, dice, lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó, y como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Hermano, no es casualidad que comience a hablar de la consagración de los levitas partiendo del candelero. Porque acuérdense que el candelero simboliza algo que iba a acontecer muchos años después. ¿Qué simboliza un candelero? Pregunto. Basado en lo que hemos estudiado y considerando que vamos por la segunda vuelta y no son elecciones. ¿La luz? ¿No? Y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, los ojos de fuego, el rostro de sol, los pies como de bronce bruñido, y estaba en medio de los 7. ¿Y qué significan los candeleros? La iglesia. 7 candeleros, 7 iglesias. Éfeso, Pérgamo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Ahora piensen esto. Si estos versículos hablan de la iglesia siempre va para adelante, la iglesia no retrocede. La iglesia va para adelante, la iglesia pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia constantemente se está despojando de todo peso y del pecado que la asedia. Y perdóneme que haga la aplicación antes, pero quiero que usted con ese pensamiento entienda, digamos, el propósito de la iglesia y que con ese pensamiento mire esta porción de la palabra, porque si no usted se va a salir de la foto y a mí me interesa que usted esté metido aquí en el asunto. Ahora, un dato interesante es que, bueno, Aarón obedeció, encendió las lámparas hacia adelante, ya está perfecto, está ahí. Pero mire lo que dice en el versículo 4. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo.
Era labrado a martillo. Hermanos, así se forja la iglesia. La iglesia lleva golpes, lleva momentos difíciles, lleva persecuciones, lleva situaciones lindas también, pero también lleva sinsabores. La iglesia está siendo forjada a martillo. A la iglesia se le está dando forma. ¿Se acuerdan cuando yo les digo, hemos sido tomados por Dios y nos están enseñando modales de cielo, nos están enseñando modales para ir al cielo? Entonces estamos siendo enseñados respecto de eso. No hay despropósito en lo que estamos viviendo, hermano. Entonces, aquí dice que Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo. Ahora, aunque es labrada a martillo, la forma la define Dios. Fíjese lo que dice ahí más adelante, y dice: desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Quiero decirle una cosa, eran de oro puro. Para que ese oro puro esté listo para ser labrado a martillo, tenía que acontecer algo. Ese oro tenía que ser purificado. ¿Cómo se purifica el oro? La iglesia es probada. Cristo, el autor de la iglesia, fue golpeado a martillo, hermano. Fue machucado a martillo. Y Cristo pasó por el fuego de la prueba. Fue probado, así como se prueba el oro, como por fuego. Entonces es importante que usted tenga claras estas cosas para que usted sepa que desde el comienzo estaba dictaminado que usted iba a ser perfeccionado por medio de pruebas. Cuando alguien le diga, no, ven a Cristo y tus problemas se arreglaron, no es verdad. Ven a Cristo y tu vida va a tener sentido. Ven a Cristo y en medio de las dificultades sabrás que estás ganando. En medio de las pruebas sabrás que estás siendo perfeccionado. Tendrás esperanza, caminarás en esperanza en este mundo. Pero no es que en cuanto tú recibes a Cristo se arreglan tus problemas, se muere tu suegra, en tu cuenta del banco te depositan $1.000.000, tu marido ya no va a ser gruñón, tu mujer ya deja de ser celosa y peleona. No es eso. No es eso. Pasarás de todas maneras por el martillo y por el fuego. Ahora ya estaban terminados los candeleros, era momento de que los candeleros brillen. Los candeleros iban a brillar si los levitas hacían bien su trabajo. Entonces, ahora viene la consagración de los levitas. Voy a poner aquí los candeleros, un tipo de la iglesia. Alumbrando hacia adelante, alumbrando hacia adelante, labrados a martillo, de oro puro. Voy a poner entre paréntesis, es decir, purificado por fuego. Ok. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Voy a poner aquí los siervos del templo consagrados como según y conforme Dios estableció.
Esto va a versículo 5 en adelante. Miren, hermano. Lo primero que sucedía era: rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Voy a poner en primer lugar el agua. Simboliza la palabra. Hermano, no hay manera de que alguien sea llamado sacerdote, nación santa, pueblo adquirido, si no es lavado por la palabra. ¿Sabe? Todos venimos a Dios por y a través de la palabra. Todos venimos a Cristo y conocemos a Cristo a través de la palabra. Hay mucho Cristo que se está predicando por ahí que no es el Cristo de la palabra. Ese Cristo no salva. Ese Cristo es hecho a imagen y semejanza de los hombres. Ese Cristo es como una máquina a la que usted le mete oración y esa máquina le va a dar lo que usted pida. Ese Cristo es como una especie de esclavo que porque murió para salvarnos ahora tiene la obligación de darnos lo que le pidamos y está a nuestras órdenes. Ese Cristo no tiene opción de acción. Él no es rey porque depende de la actitud del hombre y de que el hombre le dé permiso, porque como es un caballero está sufriendo a ver que su creación se está destruyendo y él no puede hacer nada porque el hombre no le da permiso. No sé si me dejo entender. Entonces, pero el Cristo de la Biblia es totalmente diferente, el Dios de la Biblia es totalmente diferente. El Dios de la Biblia es todopoderoso, es soberano. Él no pide permiso. Él no murió para que tú seas rico, no. Él murió para que tú seas salvo. Y la única manera de ser salvo es conocer al Cristo de la palabra y rendir tu vida al Cristo de la palabra. Entonces, la palabra juega un papel importante. El agua, en este caso, que simboliza la palabra, cumplía un papel importante. Fíjense que luego del agua, el agua sirvió para ablandar los pelos y fueron afeitados. Dice, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Harás pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. ¿Vio? Entonces, luego dice, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Voy a poner aquí, los levitas representaban al pueblo. Ellos iban en representación de todo Israel, pero quiero poner aquí algo antes de los levitas representaban al pueblo. Se hizo un sacrificio. Se hizo un sacrificio. Y los levitas pondrán su mano sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Fueron puestos bajo órdenes de Aarón y sus hijos. Mire que no era un llamado porque sí, ni de quien sea, ni como sea. Estaban llamando a quienes Dios había decidido tomarlos para sí por todo el pueblo.
fueron lavados, ¿no? Simbolizando la palabra. Se hizo un sacrificio simbolizando a Cristo, si usted se pone a pensar. Ellos estaban en representación del pueblo. Fueron puestos bajo órdenes de Aarón y sus hijos. Tráigalo a la iglesia. ¿Usted es iglesia? Si usted es iglesia, usted tiene que haber sido y está siendo lavado por agua. Si usted es iglesia, usted se presenta delante de Dios el Padre en nombre de todos los demás hermanos y en el nombre del Señor Jesucristo, que es la verdadera iglesia. Pero además de eso, si usted es verdadera iglesia, usted se somete a las órdenes de Dios. Usted está sometido, está sujeto a lo que Dios manda. Usted, si es iglesia, usted sabe someterse a la autoridad que le puso Dios en esta tierra. Hermano, es vital que nosotros entendamos esto. No había un levita que podía decir, bueno, sabes que yo soy levita, apartate de Aarón, tengo derecho de yo también, Dios puede hablar a través mío, porque Dios encendía la ira de Dios y Dios lo destruía. ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abirán? Estaban bajo el mando de Aarón, tenían a quien sujetarse y debían sujetarse, no podían hacer las cosas como ellos quieran. Ok. Fueron puestos bajo la orden de Aarón y sus hijos. Luego dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Voy a poner aquí los levitas eran propiedad especial de Dios. Pasa lo mismo con la iglesia. Exactamente lo mismo. Tú como iglesia eres propiedad especial de Dios. En medio de esta tierra, tú cumples una función, tú te sujetas a la palabra, te sometes a la palabra, estás siendo limpio y has sido limpio por la palabra. Tú eres el resultado del sacrificio de Cristo. Tú tienes órdenes en la palabra que las tienes que cumplir y eres propiedad especial de Dios. Dios te cuida de una manera especial. Dios hace llover sobre justos e injustos, pero en tu caso, Dios no solo hace llover sobre ti, sino que te cuida y está forjando en ti carácter. Entonces, esto era una simbología que representaba a la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 15, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Mire, 2. El ministerio de los levitas iniciaba, perdón, allá, perdón. Ok, el ministerio de los levitas iniciaba con presentándose ellos como ofrenda. Hermano, la vida cristiana no va a ser nada bonita si vos no entendés que sos una ofrenda para el Señor. Si no vivís como una ofrenda para el Señor. Ningún servicio será bueno si vos estás pensando en vos en el servicio, si vos estás pensando en sacar provecho del servicio, si vos estás pensando que por servir mereces más que los demás. Ningún servicio será de provecho mientras tu corazón no se aparte del egoísmo y entienda, yo le pertenezco a Jehová. Ningún servicio será agradable delante de Dios mientras no tengas esa actitud con Él. Dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primero nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí.
Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Voy a poner aquí, es necesario, o voy a poner era necesario porque sigo hablando de los levitas. Era necesario que los levitas entiendan que ellos eran una ofrenda para Dios. Dependían de Dios, eran sustentados por Dios y estaban al servicio de Dios. Eso era un levita. Dios se encargaba de sustentarlo. Dios se encargaba de proveer lo que ellos necesitaban. Dice, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al mundo. Mire, los he dado en don. ¿A quién se los dio en don? Dios le dio potestad a Aarón sobre los levitas. Voy a poner aquí, Dios dio potestad a Aarón. Sobre los levitas. ¿Perdón? Correcto. Es que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, ¿a quién representaba Aarón, pues? En realidad, Aarón era un tipo de Cristo, el que gobierna la iglesia. Entonces, cuando usted es creyente, cuando usted ha entregado su vida a Cristo, su vida le pertenece a Cristo y quien tiene potestad sobre usted es Cristo. Amén. No vaya a ponerse y decir, bueno, el pastor Picolín está en el lugar de Aarón. No estoy en el lugar de Aarón. Amén. De hecho, estoy en el lugar de Cristo. Pero no me refiero a que yo voy a gobernar sobre usted. No. Yo soy otro levita más, nada más, digamos. El sumo sacerdote es Cristo. El que merece gloria, honra, honor es Cristo. A quien hay que obedecer es a Cristo. Usted cuando me obedece a mí, no me está obedeciendo a mí, le está obedeciendo a Cristo. Y si la orden que yo le doy es humana y usted no la obedece, no se preocupe. Pero si la orden que yo le doy está viniendo de parte de Dios, preocúpese mucho. Porque hubieron muchos que se rebelaron contra lo que Dios estableció y terminaron mal, murieron, terminaron con lepra. La hermana de Aarón, la hermana de Moisés, terminó con lepra por no aceptar la obra de Dios en su hermano. Ella vio y no le gustó que él tenía una mujer negra. Y por esa razón murmuró contra su hermano y fue y lo contaminó a Aarón. Y Moisés intercedió por ella y dijo, Señor, no, ok, perfecto, yo la voy a perdonar. Pero todo leproso, toda persona que tiene consecuencia por su pecado, tiene que ser apartada del campamento por lo menos 7 días. Así que mandala a rodar por 7 días. Hermano, si nosotros no tenemos en mente que todo lo que hacemos en la casa del Señor es por, en y para Cristo, nuestra vida cristiana va a ser un tedio o nuestra vida cristiana es un blef, es una mentira. Si el evangelista Felipe piensa que él evangeliza para él y para gloria de él, está errado. Pero si él evangeliza para Cristo, él está en la actitud correcta y lo que él haga será agradable a él. Si el pastor Marcelo ejerce su ministerio centrado en él, no, yo sirvo cuando a mí me dé la gana y yo lo voy a hacer como yo quiera, y qué me importa que está adelante, yo tengo mi experiencia, yo soy mayor que Picolín no sabe, no sé qué. Él tiene un problema con Dios. Pero si él tiene la actitud correcta y él está sujeto, aunque yo me equivoque, pero él tiene la actitud correcta, él está bien delante de Dios, aunque yo esté mal. ¿Me dejo entender? La sujeción no es a mí, la sujeción es a Cristo. Del mismo modo, la esposa que no se sujeta al esposo. ¿Por qué me voy a sujetar a este? No sirve para nada. Espera un ratito. No te sujetas por él, te sujetas por Cristo. No, ¿qué me voy a sujetar a las autoridades si las autoridades no sirven para nada?
tranquilo, las autoridades son puestas por Dios. No, pero yo no creo que Dios haya puesto a tal persona. Sí la puso. Pero ¿cómo va a poner si no sirve para nada? La puso para probar tu corazón. Para ver si tienes la suficiente obediencia para sujetarte a pesar de saber que está chueco y saber que si él está chueco y hace algo, Dios se encargará de enderezarlo o lo quita del camino. ¿Me dejo entender? Entonces, hermano, el ministerio de los levitas iniciaba presentándose ellos como ofrenda. Tú eres una ofrenda delante del Señor y tú le perteneces al Señor y tú vives y haces en por y para el Señor. Eso es importantísimo que lo entendamos. Sí, hermana Maite. Correcto. Pero sí he sido levita. Y sigo siendo levita. O sea, un levita es alguien que sirve. Entonces, todos en cuanto... Los levitas eran el sacerdocio. Ahora, de ahí de los levitas, ellos eran sacerdotes todos. Ahora, no todos los sacerdotes gobiernan. No todos los sacerdotes mandan. Dios establece un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es Cristo. Del mismo modo en la tierra, Dios pone cabezas visibles a quienes seguimos, ¿verdad? Yo me sujeto al pastor Elías. Pero el Aarón perfecto es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos. Versículo 19. Yo he dado en don a los levitas a Aarón y sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Mire de interesante esto. Los levitas eran reconciliadores. Pastor, dice la Biblia que yo soy sacerdote. Qué lindo, tú eres un sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Ah? Es un mediador. El sacerdote es un mediador. Él media entre Dios y los hombres. Entonces, cuando los hombres se desvían de Dios, Él media para que los hombres se vuelvan a Dios. Pero también Él llama la atención de Dios sobre los hombres. Mostrame a un verdadero sacerdote y está intercediendo constantemente. Señor, ten misericordia. Señor, derrámate sobre este pueblo. Señor, abre el entendimiento. Señor, llena con tu espíritu. Es lo que hacemos constantemente. De eso se trata. Así que el ministerio de los levitas iniciaba presentándose ellos como ofrenda. Nunca tu servicio a Dios dará buen resultado si tú vas con intereses personales. No, se trata de renuncia. Es una cuestión de renuncia. Necesitas renunciar a ti mismo. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó a Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Ahora mire, hay una parte que Dios hace. Voy a poner aquí. En cuanto a la consagración, hay una parte que Dios hace. Y es lo que usted ha visto, que los trae, los presenta, vienen en lugar de, los ha lavado con agua, los ha afeitado, los ha limpiado, Ahora, dice, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda de delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. El levita tenía que tener la actitud correcta también. Hay una parte que hace Dios, pero hay otra parte que hace el levita. Dios hace la mayor parte de las cosas. ¿Cuál es la parte del levita? ¿Qué me dicen? La parte de Dios, Él los consagra, Él les da el agua, Él les provee todo para ellos. ¿Cuál es la parte de los levitas?
Pero me retrocedió un poquito. Sí, eran mediadores. ¿Saben? Toda vez que un levita, escuche esto porque esto es importantísimo y gracias por traerlo a colación. Luego continúo con la otra pregunta porque ha quedado sin resolver. Pero, hermano, ser mediador no siempre es predicar u orar por alguien. No, mire, Dios no es Dios de inmundicia, Dios es Dios de limpieza, ¿o no? Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Entonces cuando la levita Andrea viene y barre este lugar, ella está oficiando de mediadora. ¿Sabe por qué? Porque este lugar limpio, cuando usted llega, y este lugar ordenado que agrada a Dios, es el sitio perfecto para encontrarse con Dios. ¿Me dejo entender? Entonces cada levita era de alguna manera, bueno, no era de alguna manera, era un sacerdote. No era el sumo sacerdote, era sacerdote. Y entonces tenía una función. Hermano, la Biblia dice que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Entonces tú cumples una función, pastor, pero yo no cumplo ninguna función en la iglesia. ¿Por qué no cumples? Porque yo solamente soy ama de casa. Ah, perfecto. ¿Sabes lo que tú haces? Preparas el corazón de tu familia para que estén prestos a oír a Dios. ¿Sabes cómo lo haces? Trayendo un ambiente de paz en tu casa. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Mostrame una mujer que está centrada en ella. No, que a mí no me quiere, que no me trata, que él siempre esto, que siempre... Está destruyendo su casa. Esa mujer está literalmente, en lugar de atrayendo la presencia de Dios a su casa, está apartando a Dios de su casa. Pero mostrame una mujer que ha entendido. Dice un ratito, no se trata de mí, se trata de tu gloria, Señor. Y Señor, aunque no me agrada nada este asunto, yo voy a hacer lo que tú mandas. Ahí el hogar va a cambiar. Y mostrarme un marido que está, no, es que ella no se me sujeta, que no sé qué. No, lo tuyo es tratarla como vaso frágil, no es otra. Y si no lo haces, no estás cumpliendo, no estás ejerciendo la función de mediador. Porque tus acciones provocan reacciones en las demás personas. Ahora, te pregunto, ¿tus acciones están provocando que la reacción de los demás sea buscar a Dios? Porque si no, no estás ejerciendo tu ministerio. Acuérdate, eres un mediador. Ahora, la parte de Dios es Dios acomoda todo, Dios da las órdenes y Dios provee todo para el ministerio. ¿Cuál es la parte de los levitas? ¿Cuál era la parte de los levitas? Comienza con O. Obediencia. Es simple, amados, es simple. Tú y yo no tenemos que cuestionar, tú y yo no tenemos que inventar nuevas cosas. No, simple y sencillamente tenemos que depender de Él y obedecer lo que Él manda. Ese es el punto. Acuérdense, todos somos servidores de Dios. Somos siervos, todos. En el minuto que le dijiste sí a Cristo, comenzó tu ministerio. Y tu ministerio tiene que estar marcado por la obediencia. Donde esté del ministerio, me toca ser diácono. No me agrada pararme en la puerta, pero me tocó pararme en la puerta, dirá Danielito. Lo haré para la gloria del Señor en perfecta obediencia y lo haré con una sonrisa y doblegaré esa carne que no le gusta estar parada, abriendo y cerrando la puerta. Lo haré, soy un mediador, entonces cuando alguien llega, va a ver en mi rostro una sonrisa de bienvenida, que Él está preparando el camino para que Él, el que llega, vea a Dios en este lugar. ¿Me dejo entender, hermanos? Lo mismo pasa con los músicos. Lo mismo pasa, diáconos, músicos, maestras de niños, predicadores, amados, nosotros mostramos a Cristo. Y si no lo hacemos en la actitud correcta, en lugar de juntar, desparramamos. Nunca has escuchado, no, que voy a ir a esa iglesia, los diáconos parecen pacos. Ni siquiera policías, pacos. Creen que pueden doblegarte, mandarte, hacer lo que les dé la gana con vos. No te hablan bien, te hablan como si vos fueras un mostrenco. ¿Verdad? Entonces, en cuanto a la consagración, hay una parte que Dios hace y otra hacen los levitas. Y la consagración es constante, acuérdense de eso. Y la función de los levitas es obedecer. Es simple. Pastor, ¿qué hago
para que Dios haga lo que tiene que hacer en mí. Obedece. Obedece. Simple. No cuestiones a Dios. ¿Qué dije yo? No cuestiones. Obedécelo. ¿Pero por qué? A mí no me gusta, Picolín. Ni mujer tiene. ¿Cómo lo va a poner Dios adelante? A él le plació. Quizás está probando a tú que eres sabio y que estás perfecto delante de él. A lo mejor está probando tu perfección al poner a alguien imperfecto aquí adelante. ¿Me dejo entender? Entonces lo tuyo es obedecer. Y no me obedeces a mí. ¿Qué dije yo? Obedeces a Cristo. Por eso dice, sométanse en Cristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. En el temor del Señor. Ahora mire la actitud de los levitas, versículo 21. Y los levitas se purificaron. Claro, hicieron lo que tenían que hacer. Y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Quiero que mire un asunto aquí. Los levitas fueron un don para Aarón y su familia. Ahora, Aarón y su familia los presentan como un don para Dios. Piensa en esto. Todo el que a mí viene no lo echo fuera. Todo aquel que me tiene a mí me ha sido dado por el Padre. Ahora, él está esperando que el Padre le sujete todo y luego él se sujetará con todo al Padre. Hermano, no se trata de otra cosa. Se trata de sujeción, se trata de sometimiento para gloria de Dios. Ese es el punto. Todo se trata de la gloria del Padre. Aún el trabajo que está haciendo Cristo hoy en nosotros, se trata de la gloria del Padre. Lo que está haciendo el Espíritu Santo al glorificar al Hijo en nosotros es para la gloria del Padre. Todo lo que viene a nuestra mano, pastor, qué iglesia hermosa, gloria sea dada a Dios, no es mía, es de Dios. Pastor, qué lindo los siervos que hay en el gran mandamiento, gloria sea dada a Dios. Dios es el dueño de todo esto. Pastor, cómo Dios está honrando este lugar. Honra sea dada a Dios. Él merece toda gloria y toda honra. Se dignó en mirar a este grupo de viles y menospreciados y hacer de ellos algo agradable. Y de repente los somete, los sujeta a Cristo. Y Cristo los presenta como ofrenda delante del Padre. ¿Sabe por qué usted puede entrar al trono de la gracia? Porque usted es una ofrenda de Cristo que ha sido presentada por Cristo al Padre. Tenemos un mediador perfecto, lo dice en Hebreos. Aarón tenía que presentar sacrificio por él y luego por el pueblo. Y si fallaban los de Aarón, chao, se acabó el jabón. Si fallaban los de Aarón, no prosperaba el pueblo. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que jamás falló, jamás falla y jamás fallará. Desde la eternidad y hasta la eternidad Él es perfecto. Hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Encima dice que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pero no solo eso, su sangre nos está expiando constantemente. No dije espiando, dije expiando, de expiación. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermano, ¿usted piensa que el usted estar enojado con su hermano no significa nada delante de Dios? Claro que significa. Probablemente si usted no arregla ese asunto de su enojo, de su ira, de su rechazo a su hermano, ¿sabe lo que va a pasar? Usted está de ida al infierno, aunque usted esté en la iglesia. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted vio es en presente, no dice nos limpió, ni dice nos limpiará, dice nos limpia. Todo el que es creyente está siendo limpiado constantemente por Dios. Constantemente. ¿Y sabe cómo está siendo limpiado? Por la sangre del Cordero. ¿Y sabe cómo se da cuenta que está sucio? Por el agua de la palabra. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Voy a poner aquí. Los levitas deben hacer y decir según
las instrucciones de Dios. Piense en esto. El sumo sacerdote perfecto dice, yo no hago sino lo que el Padre me manda hacer. Y yo no digo sino lo que el Padre me manda a decir. Y a veces lo tomamos eso muy livianamente. Pero ya te has puesto a pensar, si gobernases tu vida de esa manera, cuando tenés ganas de partir a alguien vas a decir, no, yo no hago sino lo que el Padre me manda a hacer, no puedo partir a esta persona. Cuando tenés ganas de injuriar a alguien vas a decir, no, yo no hago sino lo que el Padre me manda. Y el Padre me manda a no injuriar a nadie. Cuando vas a maldecir a alguien, decir, no, un ratito. Aunque tengo ganas de maldecir, no puedo maldecir, porque el Padre me manda a bendecir, no a maldecir. No, aunque el chisme lo tengo caliente en la lengua y puedo manipular con este chisme, no lo voy a hacer porque Dios me manda que ni manipule, ni que esparza, ¿cómo se llama? Murmuración en medio de su pueblo. ¿Me dejo entender, hermano? Es necesario que miremos con más diligencia a aquellas cosas a las cuales hemos sido llamados. Y empecemos a caminar en la verdad. Pastor, yo no quiero porque mire que yo me he sujetado y llevo una semana sujeto y no cambian las cosas. Dios tiene su tiempo y sus sazones. Él lo va a cambiar en su momento. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. ¿Sabe lo que está diciendo? Acuérdese que, voy a poner aquí, Dios ordena que un levita sea tomado para el ministerio a partir de los 25 años. Pastor, se contradice porque Dios había dicho entre 30 y 50, ¿se acuerdan? Y aquí dice que van a seguir sirviendo, pero también se contradice porque era hasta los 50 y no podían servir más, pero aquí dice que van a servir de vigilantes. Es que lo importante es interpretar bien, hermano amado. Desde los 25 hasta los 30 tenían un periodo de preparación. Eran tomados para ser preparados al ministerio. Sí, mi amado. Ajá. Ahora, en realidad no es que era hasta los 50. Porque a la hora de la verdad, después de los 50 seguían sirviendo, hermanos. Nosotros no vamos a parar de servir hasta que nos vamos con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? La mayoría de los levitas hacían el trabajo forzado. Llevar, traer, alzar en los hombros. Lo vimos unos días antes, ¿se acuerda? Entonces, mostrame un hombre de arriba de 50 alzando un peso de 1 tonelada con otras 20 personas. Oye, no es fácil. Entonces, claro, y mostrarme un muchacho de 20 años sin preparación entrando al ministerio, va a ser desastre. Porque a esa edad uno piensa que uno lo sabe todo y que todos los demás son imbéciles, ¿o no? Uno piensa que nadie tiene nada que enseñarle. Ok. Dios ordena que un levita sea tomado para el ministerio a partir de los 25 años. Y voy a poner aquí... Dios ordena que un levita sea apartado del ministerio a los 50 años. Voy a poner aquí... Piensa en esto. Un levita, antes de ejercer ministerio, ya era levita. Estaba separado.
un levita, después de ejercer su ministerio, seguía siendo levita. Me gusta mucho la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si un levita sabía que iba a ser consagrado para el Señor, lo primero que tenía que hacer la mamá era, durante todo el tiempo que viva el levita con ella, instruirlo en la disciplina y amonestación del Señor. Traigámoslo a nuestro tiempo, a la iglesia. Hermano, tú no crías hijos para ti. Aunque te han sido dados a ti, tú crías hijos para Dios. ¿Estás aquí? Entonces, te ha dado Dios la gracia de tener un hijo. Herencia de Jehová son los hijos. Es decir, te los ha dado Dios, pero le pertenecen a Él. Y sabes, tu función no es, ay, yo voy a ser su amigo. No, tu función es ser su autoridad. Y ser mediador para tu hijo desde niño. Tú eres un mediador, tú eres alguien que hace que tu hijo conozca, hay un Dios y esa autoridad y hay que someterse a ese Dios. Tú no eres el amigo de tu hijo, no, tú eres el preparador de tu hijo. Y cuando tu hijo tenga la edad, Dios se va a encargar de tomarlo y ponerlo al servicio del sacerdote. Y tu hijo pasará por un periodo de prueba y lo que tú hagas en este tiempo mostrará la capacidad o no de tu hijo. ¿Se entendió? ¿Vieron lo importante que son ustedes las madres? No, mi hijo va a ser igual que todos los otros niños. No, tu hijo es separado para Dios. Es separado para Dios. No, tú no puedes darte el lujo de que va a saltar en el carnaval este año nomás para sacarle fotos y que mis amigas vean que yo también soy una mamá cool, que lo hago salir. No. No. Tu hijo es separado para Dios. Tu hijo es separado para Dios. A tu hijo no lo educas con lo que dice un psicólogo, a tu hijo lo educas con lo que dice la palabra. Tu hijo está siendo preparado desde el día que nace. Los hijos de cristianos están naciendo en hogares cristianos para ser preparados por sus padres para ser cristianos. Entonces, tú no puedes simple y sencillamente agarrar y decir, bueno, yo estoy haciendo esto o aquello porque es mi hijo y yo sé cómo lo educo. No, Señor. No. Tú estás instruyendo a un niño en la disciplina y amonestación del Señor para gloria del Señor. Una cosa más. Cuando el levita cumplía 50 años, no alzaba peso. O sea, no llevaba el peso del ministerio sobre sus hombros, pero cumplía una función hasta que se moría. Era vigilante. Dice en el versículo 26, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, ¿viste? Está diciendo, no lo cargues con trabajo, sino sirven para hacer la guardia. No van a servir en llevar las cosas, pero serán encargados de la guardia. Ellos estarán haciendo guardia. Ellos estarán vigilando. Esa es la función que cumple una persona arriba de 50. Mostrarme una persona arriba de 50 que está causando problemas en la iglesia, no creció. No creció. Y aunque en apariencia tiene 50, en edad no llega ni a los 25. Hermano, usted que pasó de los 50, usted tiene que enseñar a las otras mujeres. ¿Y qué dice? Que les enseñen a ser castas y respetuosas con sus maridos, a cuidar bien su casa, etcétera, etcétera. Usted que pasó de los 50, en lugar de estar hablando tonterías y mirando pornografía, usted lo que debería hacer es estar instruyendo a los demás. Usted no puede ser una carga después de los 50, porque quiere decir que no tiene sabiduría. ¿Vio? Pasado los 50 sos un vigilante. Sos una persona encargada de vigilar. Velen y oren, ¿se acuerdan de eso? Sos una persona encargada de mostrar eso. Voy a poner, aunque el levita inicia su servicio en el santuario, es levita desde que nace.
aunque el levita cesa sus funciones en el santuario a los 50, es levita hasta que muere. No hay pierde, mis amados. Voy a poner aquí separación para el servicio de por vida. Nace para servir, muere sirviendo, aunque las funciones cambian. Hay un tiempo de preparación y luego hay un tiempo de vigilar. Probablemente los que pasaban de los 50, que eran vigilantes, que hacían guardia, también enseñaban a los jóvenes y decían, bueno, yo hice así el ministerio y esto y lo otro. Es tal cual la iglesia, ¿te diste cuenta? Es tal cual la iglesia. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está todo bien? Sí, lo que pasa es que se ha malinterpretado. Durante muchos años se ha dicho, los levitas son los músicos. No, no son. De hecho, no hay levitas en la iglesia. Ya pues, pastor, si acabamos de hablar toda la hora. Sí, hermano, pero los levitas en realidad eran una tribu. Usted no es levita. ¿Quién es hijo de Leví aquí? Nadie. Pero los levitas eran un tipo de la iglesia, eran un tipo de lo que iba a acontecer. Ahora todos nosotros somos sacerdocio. Amén. Desde el minuto que venimos a Cristo. Los levitas eran la casta de sacerdotes. Bueno, nosotros ahora somos la casta de sacerdotes según el sumo sacerdote Jesucristo. Y del mismo modo tenemos que andar sujetos, tenemos tiempo de servir, tenemos actitudes al servir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se aplica perfectamente a nosotros. Pero no es que, yo soy levita. No, vos no sos levita. No, vos sos iglesia. Vos sos iglesia. Y vos sos siervo según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía y que no tiene comienzo y no tiene final. Has sido tomado para un reino eterno. Sos siervo de un reino eterno. ¿Están aquí? ¿Se entendió, mis amados? Después lo voy a pasar, no se desesperen por copiar, entiéndanme lo que estoy hablando. Métanse a la cabeza lo que estoy hablando. Sí. Amén, eso. Dice la hermana Romy, entonces lo que percibimos aquí es que nosotros somos totalmente dependientes de Dios. Claro, ahora le pertenecemos a Él. ¿Y saben cómo dependemos de Dios? En Cristo Jesús. Correcto, sí. Dependemos de Él. Y si dejamos de depender de Él, era como que un levita diga, yo no soy levita. No sé si me dejo entender. Sería tonto negar tus raíces. Sería tonto negar de qué sos, de qué estás hecho. Sí, hermana. Correcto. Ajá. El creyente es apartado. Lógico. Claro. Sí, ahora pregunto, porque lo importante no es, el gran problema es que cuando uno dice, oye, nosotros somos, lo voy a decir de una manera y espero que no te infatúes, pero somos mejor que un levita. Somos mejor que un levita, porque un levita era de la tribu de Leví. Nosotros somos no somos de la tribu, sino somos del linaje de Cristo. Pero espera un ratito, podés usar eso y decir, estás hablando con uno que es mejor que un levita. Sí, pero para un ratito, un levita que no obedecía era desechado. Tú eres de la casa de Cristo. Quiero decirte algo, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, tú y yo vivimos en constante obediencia. Cristo fue dependiente hasta la muerte y muerte de cruz.
No hago sino lo que el Padre me manda a hacer y no digo sino lo que el Padre me manda a decir. Y ahora voy a ir a pedirle al Padre, pero no le voy a pedir lo que yo quiero, le voy a pedir que se haga, le voy a decir lo que yo quiero, pero le voy a pedir que se haga su voluntad. Padre, yo no quiero pasar por lo que me has traído a pasar a esta tierra. Yo quiero que sea diferente. En mi condición humana me doy cuenta que no estoy dispuesto a pasar por la negación, por el sufrimiento, pero no estoy dispuesto a eso. Pero luego se acuerda que Él es el sacerdote perfecto. Dice, pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Sabe qué me muestra a mí eso? Dependencia absoluta, obediencia absoluta y propósito absoluto. Sí, tú eres más que un levita, claro que sí. O lo hago pregunta, ¿eres más que un levita? Tú haces como, según y conforme, tú eres dependiente. Son cosas que tenemos que analizar. Mis hermanos, yo muchas veces me miro y digo, Dios mío, ayúdame porque no estoy dando la talla. No estoy dando la talla. Ayúdame. Y cuando digo eso, el Padre dice, claro, te estoy ayudando. Sí, mi hijo ya lo hizo por vos. Limítate a obedecer, obedeceme, perseverá, de eso es lo tuyo. Despójate del peso que te asedia. Y corre con paciencia. Yo me encargo del saldo, yo me encargo del resto. Amén. Oramos. Padre, gracias. Clamo para que esto haya sido entendido por mis hermanos. Señor, he gritado un poco por causa de la lluvia que nos está perjudicando en el tinglado. Señor, no obstante, qué agradecido que estoy contigo, Señor, por mostrarnos estas cosas. Y quiero pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos demos cuenta que realmente no hay despropósito en nuestra vida, que hemos sido llamados para gloria tuya. Y, Señor, que nuestra vida de verdad cambie y sea transformada. Señor, gracias, muchas gracias por cada hermano que está aquí, por cada hermano que nos ha oído. Y, Señor, por favor, permite que al estudiar esto, nuestro corazón se ponga en la actitud correcta para contigo y para con los demás. Señor, si algo no expliqué bien, acláralo en la mente de mis hermanos y en los corazones. Y, Padre, sea tu palabra bendita, Señor, transformando nuestra vida, lavándola y purificándonos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.